Hola mis amigos de YouTube, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz. Si te gusta este video le puedes dar un me gusta, dejar una pregunta, un comentario o suscribirte al canal para que te lleguen todas las producciones. Vamos a continuar contestando las preguntitas que van llegando por Facebook. En esta ocasión le vamos a contestar a Luis Roqueta de Maldonado y él nos pregunta ¿qué es posesión? Antes de decir lo que es posesión, vamos a decir lo que es una obsesión, ¿verdad? Y es esa influencia que un mal espíritu ejerce sobre nosotros, queriendo muchas veces dominarnos, o sea, dominar nuestra voluntad, dominar nuestros actos. Entonces, la posesión es un poquito más compleja, un poquito más difícil, ¿verdad? Ese es el tercer grado de la obsesión. Es esa influencia que puede tener una persona causada por un espíritu que viene de un bajo astral, de un plano inferior, donde cuando esa persona desencarna, queda allí en ese plano para un aprendizaje y luego va a evolucionar, va a ir a planos más iluminados. Cuando esa gente desencarna, esa gente que tiene hábitos muy primitivos, o disfuncionales como puede ser el alcoholismo, la drogadicción, el sexo desmedido, o sea, todo lo que yo estoy hablando es crónico, ¿no? Que no se malinterprete, todo crónico. O por ira, por odio, por venganza, en fin, todo ese tipo de sentimientos que tenemos, puede llegar a influenciar, una vez que desencarna, a otras personas en el plano, acá, en este plano terrestre. Va a querer poseer su voluntad, va a querer anular su libre albedrío, su libertad de accionar, y lo va a llevar muchas veces a situaciones límites, como puede ser el suicidio. Entonces, cuando esas personas se vienen a atender al centro espírita, por ejemplo, ellos cuentan que sienten una fuerza que se les mete en el cuerpo y que los obliga tanto a tomar como a drogarse. Cuando esa persona que tiene esos hábitos desencarna, va a esos planos, ¿verdad? Pero su cuerpo astral, su periespíritu, que es el perispíritu, es el órgano sensitivo de nuestro espíritu, lo que une nuestro espíritu al cuerpo, ese cuerpo astral aún conserva ese hábito de beber o de drogarse, o en fin, lo que sea. Pero ya no tiene un cuerpo físico. Vamos a poner como ejemplo el alcohólico, ¿verdad? Necesita de un vehículo para poder seguir acá en esta tercera dimensión, subyugando y extrayendo aquella energía de la persona. Porque su naturaleza adictiva se lo pide. Entonces se acerca a una persona igual, con los mismos hábitos, y por sintonía lo va a influenciar, hasta que las defensas de esa persona se rompen. Entonces ustedes preguntarán, ¿pero cuál es esa defensa? Se rompe una membrana que tenemos, se llama membrana atómica, que recubre nuestros chakras, nuestros puntos energéticos, y es un campo de protección energética que nosotros tenemos. Cuando esa membrana se rompe, el obsesor penetra adentro de nuestro campo energético y allí empieza su proceso obsesivo. ¿Cómo lo logra? Bueno, captando la voluntad de la persona. Entonces es un obsesor fuerte, ¿verdad? Es un obsesor poderoso que lo va a dominar, lo va a hacer emborracharse, ¿sí? Y va a extraer o va a beber de él, o por su intermedio mejor, ese vapor etérico del alcohol. Lo mismo con las demás drogas. Entonces va a saciar su sed, luego lo larga y se va de nuevo a su plano espiritual inferior. Luego cuando tiene sed, vuelve otra vez. Por eso la posesión es temporaria e intermitente. Es un vampiro que influye y destruye a la persona así, literal. Entonces el hábito de esa persona se va a hacer más crónico, lo va a impulsar, ¿verdad? Lo va a impulsar. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, que nosotros queremos ayudar a algún familiar y ellos no asumen, no asumen que son alcohólicos, no se asumen alcohólicos, no, ellos dicen que ellos pueden, que ellos solo van a dejar, que ellos, ¿no? Todo eso es causado por ese obsesor. No le sirve al obsesor que él deje de tomar o que él deje de drogarse. Porque cuando ellos intenten dejar de drogarse,
o intenten dejar de tomar o de fumar, lo que sea, cualquier vicio. Ellos van a estar allí y van a decir, dale, servite una copita, servite un vasito con ese whisky, con lo que tome la persona. Una sola, dale, una sola, ¿no? Hasta que la persona toma esa y muchas más, porque al obsesor no le sirve que la persona deje. Lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con cualquier tipo de vicio. La ludopatía, la gula, con muchas cosas. Entonces es muy difícil de solucionarlo porque la persona está en un estado de indefección ante esa fuerza. En un video que no recuerdo ahora cuál, anterior, yo estuve hablando que la posesión espiritual consta en el Código Internacional de Dolencias, en el ítem 44.3, que es lo que se rigen los médicos para diagnosticar una enfermedad. Allí consta esta dolencia. Entonces, es una presencia, como dijimos, externa, no es como la autoobsesión, esto viene de afuera, ¿verdad? Y es como una sombra que capta su voluntad y lo lleva a repetir esa conducta de tomar, de tomar y de tomar y de tomar, ¿verdad? Viene de afuera, rompe esa defensa, o sea, rompe esa membrana de la cual hablamos y se va produciendo la posesión. ¿Cómo se rompe esta membrana? Con los hábitos arraigados como son el vicio y, como ya dije, ¿no? El odio, la ira, la venganza, todo eso. Ustedes saben que la última etapa del alcoholismo es el delirium tremens. Deliran, empiezan a delirar, donde el paciente empieza como a sacarse bichos del cuerpo, está continuamente sacándose bichos de arriba, ¿no? Entonces, está siendo en ese momento poseído por larvas astrales. No es una alucinación que tiene la persona, está viviendo eso todo el tiempo. Entonces se rompe esta membrana y estas entidades pueden entrar a nuestro campo energético, ¿verdad? Y toman posesión de la persona, la cual va a perder su voluntad y va a ser a causa de un obsesor o varios pueden ser, incentivándolo continuamente a ese vicio, llevándolo a tomar una y otra vez. Entonces, si esta membrana de la que hablamos se rompe por la ira, el odio o la venganza, puede llevar a la persona a cometer un homicidio, por ejemplo, porque es una interacción que hay entre el obsesor y él. Y después puede decir, bueno, yo no lo hice, yo no sé, yo no fui, o puede decir también, fui impulsado por una fuerza superior a hacer tal cosa, y es así tal cual, real, dice esto. En el caso de los violadores, por ejemplo, sabemos que los retiran, los llevan detenidos, pero una vez que los sueltan, él vuelve a violar nuevamente. Y lo vuelve a hacer porque es eso, porque está bajo el dominio de esa fuerza, y cuando esa entidad se retira de ellos, las personas quedan cargados de culpa, quedan como en un ambiente oscuro, o sea, le deja todas sus impresiones a ese espíritu. Entonces, de acuerdo al hábito que tengan, esas entidades lo seleccionan y por la ley de atracción pueden satisfacerse a través de ellas. Y estoy hablando de todo. Las drogas, el sexo también se satisfacen, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, esta posesión no puede ser tratada simplemente por la psiquiatría, ¿verdad? Porque hay que reparar, hay que sanar esa membrana a nivel energético, hay que retirar esas entidades que ya tomaron cuenta de su cuerpo etérico, y direccionar, como hacemos en los centros espíritas, direccionarlo para que pueda comprender cómo llegó a eso, cómo llegó a querer entrar en las drogas o a querer entrar en el alcoholismo para de repente llenar algún vacío que la persona tiene o querer solucionar algún problema, y después se da cuenta que
sumó otro problema más. Obviamente que no lo hizo consciente, ¿no? Siempre es así, o sea, termina siendo una marioneta de las sombras. Entonces, para eso sí puede ser un tratamiento psiquiátrico o con psicólogos, pero a su vez la desobsesión. Porque si no es como dicen cuando los alcohólicos anónimos, por ejemplo, o los adictos anónimos, ellos dicen que es una enfermedad que se controla, pero que no se cura, porque siempre está ahí latente. Pueden pasar 10 años y la persona puede agarrar de nuevo las drogas o el alcohol, ¿no? Pero no es así, es porque solamente se hace un tratamiento, o se hace una contención, pero no se hace una desobsesión. Porque la desobsesión, más allá de lo que hacemos en el centro espírita, ¿no?, que es sacarle esa obsesión, tiene que aprender a dominar sus pensamientos, a cambiar sus pensamientos, ¿cómo se dice?, hacer una reforma íntima, ¿sí? Porque si no, sale y lo agarra otro obsesor nuevamente y otra vez vuelve con los vicios. Entonces lo que se enseña en el centro espírita es hacer su propio autoterapeuta. Entonces, hermanos, Luis Roqueta de Maldonado, te mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados.